Alfajores Cura Brochero. Un alfajor que te hace bien y hace bien. La trata de personas ocupa un lugar central en la mirada pastoral de Francisco. Esto no es nuevo, ya era una preocupación suya en Buenos Aires cuando trabajaba mancomunadamente con la Alameda y con Gustavo Vera, el líder de ese movimiento. Convocó a Roma a especialistas en todo el mundo preocupados por la materia. Y entre ellos había dos argentinos, Gustavo Vera y el fiscal Gómez. Radio María tuvo la oportunidad en el Despertar con María de dialogar con él. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se trató el tema? ¿Qué perspectivas hay para el futuro en la lucha contra este flagelo mundial? Yo creo que la decisión del Papa Francisco en este tema ha sido crucial porque no se inscribe en la tarea de la Academia Pontificia de las Ciencias. Y este tipo de academia nunca se abrió a observadores y a participantes de la manera, yo diría, tan importante de tantas partes del mundo. Esto siempre fue una labor de científicos. La decisión del Papa Francisco fue decir, bueno, no solamente los integrantes de la academia, sino también distintos activistas de otras partes del mundo. Esto fue fundamental. ¿Y por qué? Es la primera vez que la academia lo hace de esta manera. ¿Y por qué fue fundamental? Bueno, porque creo que se empezaron a discutir algunas cuestiones y algunos temas que se daban por conocidas o por supuestos y que al parecer no lo era tan así. La visión de la trata de personas generalmente se reducía a dos aspectos, uno que tiene que ver con la prostitución y el otro que tiene que ver con la esclavitud laboral o la trata de personas laboral. Sí. Por decisión del propio Papa, se toma también el tema de la trata de personas dirigida al tráfico de órganos. Y verdaderamente ha sido muy importante esta discusión y las propuestas que incluso hemos acercado desde aquí, desde allí, desde Argentina, que fue muy bien recibida. Me llamó la atención esto de que la amplitud de criterios que tiene la Academia Pontificia, porque uno habitualmente tenía otro panorama. Gustavo, ¿cuáles son de todos los análisis que confluyeron de distintos especialistas del mundo sobre este seminario que más le llamaron la atención en cuanto a estadísticas, a números, a perspectivas de la situación en el mundo? Cosas que tal vez usted la tenía confirmada por el involucramiento suyo, como el de Gustavo, en el compromiso por luchar contra esto, pero que al recibirlo de otros lugares del mundo tal vez haya tenido como mayor impacto en su persona. Yo quedé muy sorprendido en ver cómo países europeos tienen sentencias de condena por trata de personas con destino a la prostitución, por ejemplo, o con destino a la trata laboral. España, por ejemplo, no tiene ninguna sentencia de condena. Nosotros en Argentina tenemos más de 40. Me di cuenta también que las dificultades judiciales, que es más o menos mi área, no es un tema muy considerado en el ámbito artístico, más bien están referidos a impactos sociales que tiene la trata de personas, pero tratar de darle la solución por la vía judicial o por la vía de la acción no era un tema que impactaba demasiado. De hecho, era el único fiscal federal o el único fiscal que estaba en esa reunión. Así que eso yo creí que iba a ser como una presencia más importante de juristas, pero no fue así, ¿no? Gustavo, ¿cómo se vislumbra la estrategia de trabajo que surge a partir de aquí? Porque conociendo el perfil suyo, el de Gustavo, y ni hablar de nuestro Papa Francisco, esto no queda en un seminario de reflexión ni de consideraciones de un marco teórico, sino que seguramente se va a buscar articular acciones en el mundo que permitan hacer de la actividad de la lucha contra la trata de la persona un eje, sin duda, en el pontificado de Francisco. ¿Qué se ha podido vislumbrar en el seminario como perspectiva de trabajo y de compromiso a nivel mundial? Bueno, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que es el canciller de la Academia, quedó en revisar más o menos unos 38 o 40 puntos que quedaron ahí flotando, porque no hemos tenido tiempo, a pesar de que fueron 2 días intensos,
de coordinar y ponernos de acuerdo en alguna definición central, con algunos conceptos centrales. La exposición de Gustavo Vera de la Alameda, yo creo que fue una de las más fuertes y de las más claras sobre este tema, que a veces tienen un perfil muy académico, ¿no? Gustavo fue muy puntual y muy claro. Y como propuesta muy concreta que nosotros acercamos y que fue aceptado, es empezar a tocar este tema o empezar a analizarlo como un delito de lesa humanidad. Y si eso se toca como un delito de lesa humanidad, se le da la característica de imprescriptible. Especialmente lo que más nos duele, que es la trata de niños, que es un tema crucial, importantísimo, países como en África y como en Asia. Claro. Otra de las propuestas que yo acerqué también es que este tipo de encuentros se reproduzcan a nivel local, organizados por las nunciaturas y los cuerpos diplomáticos de cada país, porque necesitamos que esto se replique en los distintos países del mundo. Esto para nosotros es fundamental para crear conciencia, porque si no se queda en una reunión de 2 días y nada más, y ese era el miedo que teníamos todos. Esto no tiene que quedar en esta reunión. Claro. Un documento hecho por el Papa. Sí. Antonio, le agradezco muchísimo. Antonio Gustavo Gómez, fiscal en la Argentina. Gracias por este compromiso. Dios los bendiga. Cómo no, adiós, padre. Un abrazo grande. En torno al misterio de la Iglesia, el Papa Francisco viene reflexionando cada miércoles en la audiencia general, en su catequesis. Este que pasó fue sobre la comunión de los santos. El vínculo para la comunión de los santos es la caridad de los cristianos. Francisco y la catequesis de cada miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de la comunión de los santos, que crece mediante la participación de los bienes espirituales de la Iglesia. En los sacramentos nos encontramos con Jesús y por medio de Él entramos a formar parte del santo pueblo de Dios. Todo encuentro con el Señor tiene un carácter misionero. Por eso los sacramentos constituyen una invitación a comunicar a los otros lo que hemos visto y oído, a llevar a los demás la salvación que hemos recibido. A su vez, los carismas son dones y gracias especiales que el Espíritu Santo reparte para la edificación de la Iglesia, es decir, de su santidad y su misión en el mundo. Ellos enriquecen la caridad que está por encima de todo. Sin amor, los carismas son vanos. Con amor, hasta el menor de nuestros actos repercute en beneficio de todos. La caridad es la mayor riqueza de la Iglesia. Vivir la comunión en la caridad significa no buscar el propio interés, sino ser capaces de compartir las alegrías y los sufrimientos de los hermanos, ser capaces de llevar los unos las cargas de los otros. No lo olvidemos, los bienes espirituales que compartimos en la Iglesia están al servicio de la comunión y de la misión, y mediante la comunión de los santos, cada uno de nosotros somos signo y sacramento del amor de Dios para los demás y para el mundo entero. Que María Santísima haga de todos nosotros discípulos misioneros que dan gratis las gracias recibidas. Muchas gracias. La red social catholiclink.com en 4 minutos presentó la vida del Papa Francisco en dibujos animados. Nosotros sabemos que la familia se reúne a compartir Francisco a diario. Por eso, este extracto de esa producción de catholiclink.com. Una animación de 4 minutos sobre la vida del Papa Francisco se ha expandido en la red a un ritmo frenético. El video es una producción de una red social llamada catholiclink.com. Se trata de un sitio de colaboración entre universitarios de distintas partes del mundo que realizan videos apostólicos.
En el sitio, el video puede verse en idiomas de los más variados, desde español, inglés e italiano hasta en árabe, croata, eslovaco y urdu. El Señor nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre. Pero ¿quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre ama de casa. Juntos criaron a Jorge y a sus 4 hermanos. Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico. Pero luego sus planes cambiaron, así que a la edad de 21 años entró al noviciado jesuita y tras años de estudio y oración fue ordenado sacerdote. Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría, donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras. Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial y luego, años después, como el rector del seminario. Y si piensas que es demasiado, aún falta, che. Dios lo llamó también a ser obispo. Y mientras todas sus responsabilidades crecieron, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la iglesia. Esto no siempre ha sido fácil. Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios. ¿Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable? Es cierto. Cuando era adolescente lo tuvieron que operar para removerle una parte deteriorada de su pulmón. Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo daría siempre un respiro extra por él. Y bueno, para variar un poco, después de unos años de ser obispo, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal. Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal. Para él, sin embargo, las cosas permanecieron igual. Vivía en un apartamento sencillo, siguió cocinando para sí mismo. Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer. Él sabía que la mejor manera de servir a los demás era estando cerca de aquellos a los que amaba, acompañándolos en su vida cotidiana. Y por último, si pensaste que todo esto era mucho, pocos meses atrás el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe. Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra, a dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal, como el mismo Papa. Una invitación para morirse de miedo, sin duda. Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida, en los tiempos difíciles y en los buenos. Toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor, y él no iba a parar ahora. Entonces, con el corazón lleno de fe, Jorge aceptó el llamado del Señor, dejando atrás su familia, amigos y a su querida Argentina. Tomó un nuevo nombre, Francisco, un nuevo hogar, Roma, y una nueva misión, ser el Papa. Todo por amor, el amor a Cristo y a nosotros. En octubre de 2014, la Iglesia se reúne en sínodo en torno al tema de la familia. La modalidad nueva que eligió Francisco para abordar la temática es enviar una consulta al pueblo de Dios en torno a temas que son particularmente críticos hoy para la vida familiar. ¿Cuál es la intención? ¿Modificar la doctrina? Por supuesto que no. ¿Cómo, desde la doctrina de siempre de la Iglesia, acompañar estas nuevas situaciones de la vida familiar? La polémica de las 39 preguntas abordadas en Francisco a Diario. El primer sínodo convocado por el Papa Francisco será sobre la familia y tendrá 2 grandes etapas. En octubre de 2014 se reunirán los presidentes de todas las conferencias episcopales para conocer la situación actual. Un año después, en 2015, viajarán a Roma obispos y expertos de todo el mundo y fijarán las líneas operativas.
Para concretar los puntos de estudio, el Vaticano ha enviado a todos los episcopados un cuestionario de 39 puntos, que van desde el conocimiento de la doctrina entre los católicos, el porcentaje de convivencias prematrimoniales, cómo se atiende espiritualmente a las personas divorciadas y a los homosexuales, o cómo promover una mentalidad más abierta a la natalidad. Además, hay una pregunta más abierta sobre otros desafíos y propuestas. Cada conferencia episcopal puede decidir cómo recoger los datos, pero en cualquier caso, las respuestas deben llegar a Roma antes del mes de enero. Es necesario tener valor para ser fieles y coherentes con el Evangelio. La perspectiva de eternidad, el misterio de la muerte, Francisco y su reflexión incansable invitándonos a la esperanza, la vida y la familia fueron los temas que rodearon todas y cada una de las entrevistas que hemos compartido con ustedes en este Francisco a Diario. ¿Qué nos queda para el final? Sencillamente detenernos en este lugar, en el lugar de la caridad. La comunión de los santos, ha dicho Francisco en el misterio final de la vida, tiene que ver con la caridad de los cristianos. Ciertamente es en el ejercicio del amor donde nosotros vamos preparando el camino que nos espera en la eternidad. Que esta semana podamos tener gestos al estilo de Francisco con los más pobres y postergados, que nos acerquen un poquito más el cielo a la cosa nuestra de todos los días. Hasta el próximo Francisco a Diario.